Bendiciones a todos, espero estén pasando un excelente día lleno de mucha alegría, mucha prosperidad, mucho gozo y mucha felicidad por parte del Señor. Bien, en este día vamos a analizar un pasaje muy hermoso en donde el autor del libro de los Hebreos nos enseña acerca de la superioridad que tiene Jesús ante Moisés. Pero antes de pasar a hablar un poco sobre este pasaje, analicemos un poco el contexto en el cual se encuentra enmarcado el libro de los Hebreos. El autor tiene un objetivo principal y es presentarnos la suficiencia y la superioridad que tiene Cristo. Y al momento de escribir este libro, el autor, el imperio más poderoso que existía en ese momento era el imperio romano. Y recordemos que el imperio romano tuvo una persecución a los cristianos, por lo que había muchas personas, muchos cristianos que se entregaban a Cristo, pero como el imperio romano tenía una fuerte persecución a los ideales del cristianismo y a aquel que osara por seguir el evangelio de manera presencial o de manera pública, era, podría ser acusado, podría ser encarcelado o peor aún, podría tener una sentencia de muerte. Entonces, muchos cristianos eh, que eran contemporáneos en esta época decidían pues ya no seguir en el cristianismo por miedo a las persecuciones del Imperio Romano o tenían dudas acerca del Evangelio, de quién era Cristo. Por lo tanto, el autor de este libro, de esta carta a los hebreos, se centra en eso, en presentar que Cristo es suficiente y que Cristo es muy superior a, a muchos personajes, a los ángeles, a Aarón, a Moisés y etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, muchos cristianos querían seguir pues los ideales de los judíos, o sea, pues eh, tenían como digamos las ganas de seguir nuevamente la ley. Entonces el autor de esta carta les dice, no, miren, ya Cristo abolió todas esas cosas que había que hacer, entonces pues Él es suficiente y Él es superior a muchos personajes que ustedes creen que son superiores a Jesús. Entonces uno de ellos es Moisés. Pero antes de hablar de por qué Cristo es superior a Moisés, entendamos quién fue Moisés. Moisés fue un líder judío y un profeta. Y para el judaísmo, para esa religión, es el profeta más importante. ¿Por qué el más importante? Porque fue él quien liberó al pueblo de Israel y escribió el Pentateuco. Bueno, Dios utilizó la vida de Moisés para liberar al pueblo de Israel, para escribir el Pentateuco, para poder guiar el pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto, poder guiarlo por todo el desierto. Fue ese varón que fue un siervo, fue fiel y y es respetado por todos nosotros, ¿cierto? Por ser un personaje que nos enseña acerca de la fidelidad y acerca del servicio que hay que tener en Dios. Entonces, ahora sí entrando en materia, ¿por qué Jesús es superior a Moisés? Podemos preguntar nosotros. ¿Por qué el autor está hablando de que Jesús es superior a Moisés? ¿Por qué está, digamos, comparando estos dos personajes? Por lo mismo que se dijo anteriormente, ¿cierto? Porque había muchos cristianos que decidían seguir pues las leyes, seguir la ley, querían seguir la ley judaica porque ellos pensaban que así era la forma correcta, pero en realidad no era la forma correcta. Entonces, ¿por qué Jesús es superior a Moisés? Es lo que vamos a analizar en este día. Y eso lo dice en el capítulo 3, versículo del 1 al 6 del mismo libro de Hebreos. Entonces el capítulo comienza con un versículo diciendo, hermanos,
Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Aquí comienza el autor diciendo que nosotros fuimos llamados por Dios. ¿Para qué? Para ser su pueblo elegido. Entonces, los judíos y los gentiles, o sea, nosotros ya somos parte del pueblo escogido por Dios, y el autor hace hincapié en eso. Y sigue diciendo el pasaje: por eso, pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. El autor quiere que consideremos esto. ¿Quién es Jesús? Que nos pongamos a pensar. Consideremos quién es Jesús, qué ha hecho o qué hizo en su vida, porque recordemos que este libro fue escrito después. Más o menos los estudiosos dicen que alrededor del 64 después de Cristo, 70 después de Cristo, entre esos años fue escrito el libro de los Hebreos. Entonces el autor es tácito en esto, que nos pongamos a pensar seriamente en quién fue en Jesús, y empieza a decir quién es Jesús en la actualidad. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Quiere decir que Jesús en estos momentos es nuestro nuevo sumo sacerdote, es nuestro apóstol. El versículo 2 dice: Dios le encargó que nos ayudara y él obedeció. Ahí está hablando de Jesús. Quiere decir que Jesús vino aquí a la tierra a servir. Recordemos que Jesús vino solamente, fue a servir, a servir y entregar su vida por nosotros. Y entonces sigue diciendo el pasaje: así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. Entonces, el autor en este versículo está colocando, digamos, en la mesa el personaje de Jesús y el personaje de Moisés, porque muchos pensaban que Moisés era superior a Jesús, ¿cierto? Entonces, el autor está diciendo esto. Bueno, mira, Moisés obedeció, ¿cierto? Obedeció cuando Dios le ordenó ciertas cosas, de ayudar a su pueblo, de guiarlo y etcétera, ¿cierto? Al igual que Jesús. Jesús también hizo eso. Jesús obedeció la voz de Dios y obedeció todo lo que le fue ordenado. Está colocando, digamos, en la mesa estos dos personajes, pero en ningún momento el autor está queriendo desmeritar la obra que hizo Moisés. No, está, digamos, colocó en la mesa, vamos a decirlo así de una manera muy vulgar, colocó en la mesa a Jesús y a Moisés. Y entonces aquí en el versículo 3, Hebreos capítulo 3, verso 3, empieza ya el autor a decir y a explicar por qué por qué Jesús es superior a Moisés. El versículo comienza con esta palabra, el pero. Comienza con pero, comienza a contraponer la idea anterior. Es cierto que Moisés siguió las ordenanzas, obedeció, eso es cierto, al igual que Jesús. Pero, dice el versículo, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Moisés recibió mucha gloria de Dios, ¿cierto? Recordemos que Moisés era quien hablaba cara a cara con Dios. Recordemos que en la historia, recordemos que Moisés tuvo que tapar su cara porque su cara resplandecía a causa de la gloria de Dios. Entonces Moisés recibió la gloria de Dios, mas sin embargo, Jesús recibió aún más la gloria de Dios a través de aquel, y lo podemos ver en las historias del bautismo de Jesús, en la transfiguración que tuvo él y en la poderosa resurrección. Y sigue diciendo el versículo: es como cuando se construye una casa, el que la construye es más importante que la casa misma. Aquí el autor está colocando un excelente ejemplo acerca de superioridad, un digno ejemplo de superioridad. Está diciendo que el que construye, aquel que crea la casa, que la construye, es más importante que la casa misma. Entonces, esto le explica mucho mejor en los siguientes versículos, y estos son los versículos clave, el versículo 5 y el versículo
6, que dice, Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo. Quiere decir, y aquí está la diferencia, Moisés fue un servidor de la casa de Dios. Recordemos que quien hace la casa, recordemos la idea anterior, quien hace la casa es más importante, ¿cierto? Que la casa misma, quien hace la casa. Entonces recordemos esa idea. Y ahí está la mayor diferencia. Moisés fue un servidor de la casa de Dios. Y sigue diciendo el versículo 6, pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Entonces, Moisés fue un siervo fiel. Eso lo podemos notar al leer la historia de Moisés, ¿cierto? Pero Moisés nunca fue llamado hijo de la manera en que Jesús lo es. Entonces Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él es el dueño prácticamente de la casa, ¿cierto? Jesús es prácticamente el dueño de la casa. Y entonces solamente, o más bien Moisés, era solamente un servidor de la casa de Dios. Es allí en donde nosotros podemos entender el por qué Jesús es superior a Moisés. Porque Jesús, a pesar de que vino a servir, ¿cierto?, esta tierra, Jesús es superior porque dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros y Él es el dueño de la casa, ¿cierto? Más que Moisés. Moisés fue un servidor de la casa de Dios. Él obedeció todo lo que Dios le mandaba hacer. Todas las cosas que Dios le decía, Moisés lo hacía. Pero él solamente fue, digamos, un amigo y no fue tratado como hijo de la manera en que es tratado Jesús. Es por eso que Jesús es superior a Moisés. Entonces, finalizando el capítulo, en el versículo 6, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí quiere decir, o está terminando de decir el autor, en que nosotros haremos parte de ese pueblo si nosotros retenemos firme hasta el fin la confianza, o sea, nuestra fe en Jesús, y gloriarnos en la esperanza. O sea, que si yo guardo mi confianza, o sea, mi fe en Jesús y no en otras cosas, yo haré parte de la casa de Dios, o sea, del pueblo de Dios. Entonces, es por este motivo el que Jesús es superior a Moisés. Amén.